El 4 de febrero de 1974, a las 12:20 de la noche, se desplegó una escena dramática en Berkeley, California, cuando Patty Hearst, la 19 años hija de William Randolph Hearst, fue secuestrada de su apartamento por la Symbionese Liberation Army. En este momento sorprendente, el sonido de disparos resonó en el aire nocturno. Los secuestradores, mascarados y armados, irrumpieron en el apartamento de Patty y la arrastraron fuera al aire frío de la mañana. Los testigos describieron la escena como caótica y violenta, con Patty gritando por ayuda mientras era arrastrada. Este evento aterrador marcó el comienzo de una pesadilla de 19 meses para Patty y su familia. La escena se desarrolló como un sueño vívido cuando los miembros mascarados de la Symbionese Liberation Army irrumpieron en el apartamento de Patty, sus armas disparando. El sonido de disparos y gritos todavía resuena en la mente de aquellos que presenciaron la escena. El apartamento se redujo a caos mientras los secuestradores, conocidos como la SLA, saquearon el espacio, buscando a su objetivo. El olor a pólvora y humo se cernía pesadamente en el aire mientras Patty era arrastrada, sus gritos resonando por las calles. La escena era una de horror y caos mientras la SLA desaparecía en la noche con su cautiva. Patty Hearst, la 19 años hija de William Randolph Hearst, era una imagen de inocencia y belleza, pero esa noche, fue reducida a una víctima aterrorizada e indefensa. Su largo cabello rubio estaba despeinado, sus ojos anchos con miedo mientras era arrastrada desde su apartamento. Llevaba un camisón blanco, un contraste áspero con el caos que la rodeaba. La riqueza y el privilegio de su familia parecían un recuerdo lejano mientras era arrastrada, su futuro colgando en el equilibrio. Nadie sabía que Patty's vida iba a tomar un giro drástico mientras se convertía en una cautiva de la violenta Symbionese Liberation Army. Los testigos describieron la escena como surreal y terrorífica, mientras veían a la SLA irrumpir en el apartamento de Patty. Un testigo informó haber escuchado el sonido de disparos y gritos, mientras que otro describió ver a los miembros de la SLA, armados y mascarados, arrastrando a Patty. Otro testigo presencial informó ver un furgón negro alejándose de la escena, con los secuestradores de Patty en su interior. Los sonidos de caos y miedo todavía resonaban por las calles mientras la SLA desaparecía en la noche. La comunidad se quedó aturdida, preguntándose qué había sucedido y qué sería de Patty Hearst. Exploraremos la odisea de 19 meses de Patty con la Symbionese Liberation Army, un viaje que la dejaría para siempre cambiada. Examinaremos los eventos que llevaron a su secuestro y el papel que jugó en las actividades violentas del grupo. La transformación de Patty de una heredera rica a una revolucionaria radical es una historia que te dejará sin aliento. A medida que nos adentramos en este capítulo oscuro de su vida, examinaremos las motivaciones detrás de sus acciones y el impacto que tuvieron en aquellos que la rodeaban. La riqueza y el influjo de la familia Hearst no pudieron proteger a su hija de las duras realidades del mundo. Patty Hearst nació en una vida de riqueza y privilegio como hija de William Randolph Hearst. La historia de su familia estaba marcada por escándalo y controversia, con la vasta fortuna de su abuelo construida sobre una reputación de publicar noticias sensacionalistas y a menudo falsas. Los padres de Patty, Randolph y Catherine, eran tipos de alta sociedad que se movían en la élite superior de California. La infancia de Patty fue una de exceso y entusiasmo, pero a medida que entró en la adultez, comenzó a cuestionar los valores y la moralidad de la riqueza y el influjo de su familia. Nadie sabía que esta cuestión llevaría a Patty por un camino peligroso con la Symbionese Liberation Army. En los meses que llevaron al secuestro de Patty, ella había comenzado a identificarse con las causas de la Symbionese Liberation Army, un grupo de izquierda radical que había ganado notoriedad por sus tácticas violentas y su ideología radical. A medida que las actividades de la SLA ganaron más atención, Patty se sintió atraída por su mensaje de revolución y cambio. Comenzó a apoyar secretamente al grupo, donando dinero y proporcionando un refugio seguro para sus actividades. Pero a medida que se convirtió en más profundamente involucrada en su mundo, las acciones de Patty tomarían un giro más oscuro, llevándola por un camino de violencia y rebeldía que la dejaría para siempre cambiada. A medida que continuamos explorando la historia de Patty con la Symbionese Liberation Army, examinaremos el papel de la riqueza y el influjo de su familia en su transformación. Examinaremos las formas en que la radicalización de Patty fue tanto permitida como impulsada por los recursos y las conexiones de su familia.
La reputación de la familia Hearst por sensacionalismo y fabricación jugó un papel significativo en la radicalización de Patty, mientras que ella se volvía cada vez más desilusionada con los valores y la moralidad de la empresa de su familia. A medida que profundicemos en esta historia, examinaremos las complejidades del carácter de Patty y las motivaciones detrás de sus acciones. Antes de seguir adelante, haz clic en suscribir y la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Desde historias de crímenes sensacionalistas hasta crímenes menos conocidos que te dejarán sin aliento, tenemos todo. Nuestra comunidad está dedicada a explorar el lado oscuro de la naturaleza humana, y te invitamos a unirte a nosotros en este viaje. Con nuevos casos y actualizaciones todos los días, no querrás perderte lo último en narrativa de crímenes verdaderos. Voy a llevarte de vuelta al comienzo de esta historia, mientras exploramos los eventos que llevaron al secuestro de Patty y su posterior transformación en una revolucionaria radical. Desde los primeros días de su participación con la Symbionese Liberation Army hasta su dramática toma de bancos y otras instituciones, examinaremos los eventos clave que moldearon la trayectoria de Patty. Patricia Campbell Hearst, la persona central en este caso, nació el 20 de febrero de 1954, y tenía 20 años en el momento de su secuestro. Vivía en San Francisco, California, con su familia rica e influyente. Como nieta de William Randolph Hearst, un magnate de la publicación prominente, Patricia estaba acostumbrada a una vida de lujo. Su familia era conocida y respetada en círculos sociales. La infancia de Patricia estuvo marcada por el privilegio y la entereza. La vida diaria de Patricia era una mezcla de ocio y lujo. Como miembro de la familia Hearst, tenía acceso a una variedad de privilegios y oportunidades. Su padre, Randolph Paterson Hearst, era un hombre de negocios y político rico, y su madre, Catherine Wood Campbell, era una socialite. Patricia asistió a escuelas de internado elitistas y era conocida por su belleza y encanto. Era una mariposa social, a menudo asistiendo a eventos y fiestas de alto perfil. A pesar de su crianza privilegiada, Patricia era una persona agradable y relatable. Muchas personas la veían como una víctima de la circunstancia, alguien que fue engañada por el Ejército de Liberación Simbionésica. El dinero y la influencia de su familia solo añadieron al factor de simpatía, haciendo que fuera una figura simpatética. La juventud y la inexperiencia de Patricia también contribuyeron a su atractivo. Su situación era un caso clásico de pobre niña rica, que resonó con el público. Las relaciones personales de Patricia eran complejas y multifacéticas. Tenía una relación cercana con sus padres y hermanos, pero la dinámica familiar de Patricia también estaba marcada por la tensión y el conflicto. Las relaciones de Patricia con sus familiares estaban estiradas en ocasiones, especialmente con sus padres. También era conocida por ser cercana con su amiga y coheredera, Jacqueline Kennedy Onassis. Sin embargo, sus relaciones con personas fuera de su familia también estaban marcadas por el privilegio y la entereza, lo que eventualmente contribuiría a su caída. Los meses que precedieron a su secuestro estuvieron marcados por un sentido de desilusión e inquietud. Patricia estaba sintiendo cada vez más desconectada de su familia y su crianza privilegiada. Asistía a la universidad, pero no estaba particularmente interesada en sus estudios. También estaba luchando con las presiones de ser miembro de la familia Hearst. Este sentido de desconexión e inquietud la llevaría finalmente por un camino de autodescubrimiento y rebeldía. Los primeros signos de alarma de que algo estaba mal fueron sutiles y fáciles de pasar por alto. Patricia había estado actuando erráticamente y de mal humor en las semanas que precedieron a su secuestro. Su familia había pasado por alto su comportamiento como una fase, pero en retrospectiva, se dieron cuenta de que algo estaba mal. Sus amigos y conocidos también habían notado un cambio en su comportamiento, pero en ese momento no pensaron mucho en ello. El comportamiento de Patricia era un caso clásico de alguien que estaba al borde, sintiéndose atrapado y sofocado por sus circunstancias. Su familia y amigos a menudo eran ciegos a los signos de alarma, demasiado ocupados en sus propias vidas como para notar los cambios en Patricia. Continuaron viéndola como la heredera privilegiada y entera, en lugar de la joven vulnerable y problemática que había llegado a ser. A medida que la situación con el Ejército de Liberación Simbionésica se intensificaba, el comportamiento de Patricia se volvió más errático y impredecible.
Su familia y amigos estaban sorprendidos y horrorizados por sus acciones, pero no sabían qué la impulsaba. ¿Qué la impulsaba a tomar medidas tan drásticas y desesperadas? Probablemente estás preguntándote qué podría impulsar a una heredera privilegiada y entera a unirse a un grupo de izquierda radical como el Ejército de Liberación Simbionésica. Probablemente estás preguntándote qué podría empujar a alguien a cometer crímenes y convertirse en un fugitivo. Probablemente estás preguntándote qué podría llevar a alguien a abandonar a su familia y su vida de lujo. Pero lo que no sabes es que la decisión de Patricia era solo la punta del iceberg, y que conduciría a una historia de revolución, rebeldía y redención. Era una mañana fría del 4 de febrero de 1974 en Berkeley, California. El sol brillaba, proyectando una sombra oscura sobre el barrio pacífico de Berkeley. El aire era crujiente, llevando el aroma de café recién hecho que se desprendía de los cafés cercanos. Patty Hearst, entonces solo con 19 años, se estaba preparando para otro día de clases en la Universidad de California, Berkeley. No tenía la menor idea de que su vida iba a tomar un giro drástico. Patty Hearst vivía con su prometido Stephen Witt en un pequeño apartamento en Berkeley. Habían estado juntos un buen rato, y su relación era estable. En la mañana del 4 de febrero de 1974, todo parecía normal. Patty había ido al mercado local a comprar algunos productos básicos, y Steven seguía durmiendo. Mientras caminaba hacia su apartamento, un grupo de individuos vestidos de negro y con máscaras emergió de las sombras, rodeándola. Sus intenciones eran claras, y la escena estaba lista para un enfrentamiento violento. El secuestro comenzó con Patty Hearst siendo rodeada por el grupo en su propio edificio de apartamentos. Un furgón negro apareció de repente, y el grupo la agarró rápidamente, empujándola hacia dentro del vehículo. Stephen Witt, quien había sido despertado por el alboroto, intentó intervenir pero no pudo detener a los secuestradores. El grupo se alejó rápidamente, dejando a Stephen atrás, aterrorizado e impotente. Patty fue llevada a una ubicación secreta, donde sería retenida durante meses. El detalle más impactante del crimen fue el hecho de que Patty Hearst fue supuestamente violada múltiples veces, durante su cautiverio, dejándola física y emocionalmente destrozada. El trauma que experimentó durante este tiempo se utilizaría más tarde como una defensa en su juicio, con Patty alegando que fue coaccionada para unirse al Ejército de Liberación Simbionésica y cometer crímenes con ellos. Este trato brutal tendría un impacto duradero en la vida de Patty, moldeándola en la persona que sería en el futuro. La noticia del secuestro de Patty Hearst envió ondas de choque a través de la comunidad, dejando a muchos con la boca abierta. Stephen Witt contactó inmediatamente a la policía, informando el incidente y describiendo a los sospechosos. A medida que la investigación comenzó, la policía fue capaz de reconstruir los eventos del día anterior. Pero nadie sabía que esto era solo el comienzo de un caso complejo e intrigante que capturaría la atención de la nación. Comente abajo, ¿qué cree que realmente sucedió aquí? Patty Hearst se unió al Ejército de Liberación Simbionésica de manera voluntaria, ¿o fue coaccionada a unirse durante su cautiverio? Comparta sus teorías con nosotros. A medida que la investigación continuó, se hizo evidente la magnitud del crimen. Se reveló que los secuestradores eran miembros del Ejército de Liberación Simbionésica, un grupo radical conocido por sus tácticas violentas. El líder del grupo, Donald DeFriese, tenía un rencor personal contra la familia Hearst, y este secuestro fue solo un paso en su plan torcido. A medida que la policía profundizó su investigación, descubrieron una compleja red de eventos que los llevarían a Patty Hearst y su supuesta participación en el Ejército de Liberación Simbionésica. Pero justo cuando la policía pensaba que estaban cerca de la verdad, recibieron un mensaje enigmático del Ejército de Liberación Simbionésica, advirtiéndoles que se retiraran. El mensaje decía, nunca los atraparemos. Y con eso, el juego había comenzado. La policía ahora estaba en una cacería humana, corriendo contra el tiempo